Eh, por nuestra emisora Pandilla FM, la radio del futuro que se escucha hoy. Como todos los lunes, mi saludo a todas esas personas que nos siguen en Argentina, en Ecuador, en Colombia, en España, en las Islas Canarias, en Venezuela, en Panamá. Nuestro agradecimiento, gracias, estoy pidiendo a nuestro ingeniero de sonido, que nos acompaña lunes a lunes con nuestros temas, que nos enseñan, nos divierten, nos distraen y nos dejan algo de pensar para el resto de la semana. Hoy tenemos un tema que apasiona no solamente, como en otra época, a los varones. Hoy en día incluso la mujer cada vez se incorpora más al tema del deporte, cada vez le es más interesante y incluso ya hay voces femeninas liderizando programas deportivos y lo hacen muy bien, muchas de ellas lo hacen muy bien. Nosotros tenemos una venezolana que es experta también en la materia, que hoy nos va a abordar una autoridad en el tema. De hecho es beisbólogo, el señor Broderick Sepp. Hola Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, brother? Hola Miki, ¿cómo estás? Hola Roderick, bienvenido. ¿Cómo les va? Por fin te tenemos aquí. Bueno, Sí, ¿verdad? Por fin, qué bueno. sí, Broderick nos va a deleitar esta noche con el tema del béisbol y de los deportes en general. Yo soy un fanático del béisbol desde que lo escuché la primera vez aquí en la ciudad de Miami. Broderick se mantiene como la voz oficial del deporte de las 10:40 Sí, señor. y tiene programas especiales, tienes las cápsulas, tienes las noticias, tienes... Hay un programa los fines de semana que es con Fernando Arriaza y con Oscar Prieto, que los domingos de 4 a 7. Exacto. Sí. Muy bueno, yo lo he escuchado, muy bueno, muy ameno, muy variado, muy agradable y todos los que lo escuchamos disfrutamos del programa. Además de escuchar a Boris, es un placer porque... No, brother, porque Boris Mizrahi, Boris, saludo a Boris Mizrahi, Sí, mi pana. Se me fue una S. Sí. Broderick, escuchar a Broderick siempre es un placer porque domina la materia de la A hasta la Z. Y eso, para uno que es un perfecto, como en mi caso, un ignorante, pues es muy agradable porque te despeja dudas. Yo tengo una y voy a comenzar por ahí. El Magallanes. ¿Por qué? Te cuento. El Magallanes es una duda en tu vida. No, nunca. Mi papá era magallanero. Nunca dejé de Yo ser. soy magallanero. Mi papá es y magallanero. defiendo Exacto. Magallanes Mi papá por es encima. magallanero. Bueno. Mi esposa es magallanera. El Sepulto también era magallanero. Hablemos de No, no, bueno, pero ya no, te has echado a perder esa no manera. empavaste. Bueno, ya. Menos mal que el que manda ahorita es Caraquita. Mira. Menos mal. ¿Como para qué? Como para pareja. El que manda ahorita es de la gente del fútbol de Cali. Ah, bueno, también. Bueno, de Cúcuta, De del Deportivo Cúcuta. Cúcuta. Mira, brother, el Zulia tiene un equipo que lo representa, Aragua, el Lara, en el Oriente, qué sé yo. Pero Caracas tuvo dos equipos. Sí, Entonces, Magallanes y Caracas. tuvo varios. Pero fíjate que la anécdota que voy a contar, tú me vas a decir si eso es verdad o es mentira. Sí. El Magallanes nace en una barriada que existe todavía en Caracas, se llama Los Magallanes de Catia, que había una laguna. Ahí nació el equipo. Y paralelo, del otro lado de la ciudad, estaba el Caracas, que era el Cervecería Caracas. En San Agustín. Entonces mucha gente piensa que el Magallanes nació en Carabobo, porque Magallanes se muda de Caracas a Carabobo Primero pasó por Oriente. por Oriente, que se llamaba así Oriente. Sí, se llama Oriente. Después viene a Carabobo y después regresa a la capital como Magallanes, los navegantes del mar. No, sigue en Carabobo. Perdón. Bueno, sí, porque este es valenciano. Ya... No, pero de Carabobo, de No. Carabobo, no Oriente. ¿Cómo sigue? No, sigue siendo navegante Claro. de Magallanes de Carabobo. Está en Absolutamente, Valencia. sí. En la zona industrial. Que Se ve el Misael Delgado, Bueno. Valencia. No, el Misael Delgado es de fútbol. Perdón. Este es el Bernardo. El Bernardo, José Bernardo Pérez. Bernardo Pérez. Perdón. Ok, bueno, disculpen mi ignorancia. Yo No, pensé que no te ya... preocupes, pero ibas bien. Iba Ok, bien. Iba bien. Sí, hasta ahí. aunque no es en los Magallanes, sí es en Catia y sí es en la laguna. Y hay mucha gente que piensa que se llama Magallanes por los Magallanes de Catia. Mm. Pero según lo que dice también la propia leyenda, por la época no se llamaban los Magallanes de Catia en ese momento de ese sector. Más bien pareciese, porque no queda nada claro,
de que los Magallanes se llaman los Magallanes por el Magallanes y no viceversa. Que el ok. Magallanes es un barco, y es un barco porque tiene que ver más con Fernando de Magallanes, el que dio el primero en circuncidar el globo, más que cualquier otra cosa. Entonces, si fuese Fernando de Magallanes, tendría mucho más sentido que fuese un barco que si estuviesen los Magallanes de Catia, que no tiene absolutamente nada que ver con ningún barco, Exacto. que fuese así. A menos que pusieran en la laguna el barco. Que no era de ese tamaño, era una lagunita. La lagunita, sí. Era una lagunita. Y esa lagunita, y ellos han tenido muchos sobrenombres. Ha sido quizá el equipo con más sobrenombres. Ellos han sido los eléctricos, los turcos, dependiendo de quién ha sido los dueños. Es cierto. Dependiendo de quién ha sido los dueños. Sí se mudaron a Oriente y fueron al Oriente. Y de allí es que en Oriente la más grande fanaticada del Oriente venezolano es magallanera, más que de los Caribes, que son el equipo nuevo. Todo Venezuela es magallanera, perdón. Pero se dice, y que me corrija, Broderick, que También vas a Magallanes... decir Boris, saludos. No, que se dice que en Magallanes, apartando el Boris no es Magallanes, es los Tigres. ¿Así? Sí, yo también. Ok. ¿Tú eres los Tigres? Yo soy fanático de los Tigres. Mira, dicen que el Después te Magallanes, apartando a la fanaticada de Caracas, reunía más fanáticos que el resto de los equipos de Venezuela, Es posible. unidos. Sí. Solamente sacando a Caracas. Sí, no, y pasaba por el Caracas también. Si hacías lo mismo, sacabas al Magallanes y ponías al Caracas, era más o menos lo mismo. ¿Así? Entonces, claro, sí, las fanaticadas en Venezuela tenían un grave problema, que es que en Venezuela la mayoría de los equipos estaban en dos sitios nada más en un principio. En 1946, cuando se funda la Liga de Béisbol Profesional de Venezuela, nada más se jugaba en Caracas y en Maracaibo, que eran las dos ligas que habían anteriores, que era la Liga Maracucha, que era donde jugaban los Rapiños, es donde empezó Luis Aparicio, Rapiño, Pastora, ahorita no recuerdo todos los nombres, y del otro lado estaba el Santa Marta, el Pampero, el Venezuela, la cervecería Caracas, estaban esos equipos jugando de este lado. Y cuando por fin logran unir a las dos, por la distancia enorme y porque no existía el puente Rafael Urdaneta, y había que dar un vueltón gigantesco, en 1946 estamos hablando, por supuesto no había forma de jugar una liga nacional, y eso es lo que pasa. Cuando todo eso se sobrepone y se acomoda, y reacomodamos, y llegan las autopistas con Pérez Jiménez, etcétera, etcétera, pues entonces se hace más pequeño el país, hay más líneas aéreas, aparece Viasa, aparece etcétera, etcétera, entonces bueno, ya ahí pudo haber una liga nacional seria. Entonces ahí es donde Magallanes está en Valencia, en donde se juega en Oriente, en donde se juega en Maracay, los Tigres de Aragua aparecen en el 65, si mal no me acuerdo, igual que los Cardenales que aparecen en el 65 y cosas como esas. No, lo que sí te iba a decir es que realmente el Magallanes aterriza en Valencia es porque Valencia primero tenía los Pericos de Valencia, Y estaba el industrial. Valencia Industriales, y después el Valencia se lo venden a hacer Llanero Portuguesa, si no me equivoco, y de ahí pasan a ser Petroleros del Zulia, que es después cuando nace Águilas del Zulia, porque en esa época el Zulia no tenía equipo. Cuando el Valencia Jugaba una rotativa, jugaba uno que llamaban el campeonato rotativo, que era solamente allá. Exacto. Que era donde jugaba Luis Aparicio el viejo, el papá, Luis Aparicio el grande, el dueño del estadio. Ajá. Mira, yo voy a hacer una pausa porque tenemos oyentes en el mundo entero. Así. Claro, porque por ¿Y de qué vamos a hablar de una cosa que... No, lo quería aclarar a mi gente, toda esa que está fuera de este encantador tema, que Caracas y Magallanes han sido los dos equipos rivales históricamente en Venezuela. Sí. Entonces, para nosotros representa, como en el caso de la Argentina, el River y el Boca. Y el Boca. En el caso de Colombia sería Millonarios y Nacional. Y Nacional. Nacional. Y Nacional, sí, Medellín contra Ajá. Bogotá. Y en México sería en béisbol. En béisbol no lo hay, así sería Tomateros contra Naranjeros quizás, Okay. pero en el fútbol sí lo hay. El América con las Chivas. El América Chivas, o Medias Rojas, Yankees, aquí en Estados Unidos, o en República Dominicana es el que más se acerca, el que más se ajusta, el que más se vive similar, que son las Águilas del Cibao contra los Tigres del Licey. Okay. Ese es el más parecido, el de más juguito, así. Okay. Se parece más. Fíjense por Barcelona, dónde vamos, Madrid. porque en este caso anclamos en el caso de Venezuela a través de mi desconocimiento del asunto del Magallanes. porque- Sí, ¿verdad? Exacto. ¿Viste todo lo que hablamos? Ahora bien, le quiero decir a nuestra gente querida del resto de América que nos está escuchando por allí, que nosotros los venezolanos siempre le rendimos culto al béisbol.
como a otras cosas, como en todos los países. Pero entonces este comentario Caracas Magallanes, el que les llegue a ustedes, que somos una afición hacia el deporte béisbol, igualito que ustedes es la afición por el fútbol en muchos casos, y por el béisbol en la zona de las Antillas, República Dominicana, Cuba, México, que no es Antilla, pero... Sí, bueno, pero tiene una parte en el Caribe. ¿Sabes qué es muy gracioso? Que la Serie del Caribe, en donde juega México, en el momento en donde, o sea, la liga que juega con nosotros en la Serie del Caribe está en el Pacífico, no es la del Caribe. Entonces, la del Caribe juega en verano, entonces no tiene nada que ver con el negocio. Es un vacilón, pero bueno, así son las cosas. Ahora bien, nos vamos a dar el lujo de hablar no solamente entonces del béisbol venezolano, ya lo dejamos, ya despejamos. Brother, además es una autoridad en el béisbol, sobre todo en las grandes ligas, Sí. que es el gran béisbol del mundo. ¿Cómo anda eso, Brody? Porque escucho muchas noticias alrededor del tema de los equipos, sobre todo, por ejemplo, con el equipo de Miami, que lo venden, que ha sido manejado de manera caprichosa, de que cuando termina de armarse bien, como fue el caso cuando estaba nuestro Big League, Miguel, en el momento en que ganan la serie mundial, el equipo se desarmó y desapareció. Pero pareciera que hay gente, los dueños de los equipos, ellos tienen su estrategia, deben saber por qué lo hacen. Mira, es que esto es un negocio. El béisbol es un negocio y el béisbol, lamentablemente, para quienes no lo entienden, es muy complejo. Y pretenden llevar... Mira, te voy a poner un ejemplo muy personal. Yo no soy fanático del baloncesto, ¿ok? No soy fanático de ningún equipo en el baloncesto. Pero yo en Venezuela me hice fans de Iván Olivares, un jugador de Trotamundo que en aquel momento jugaba con el Caracas, después jugó con el Trotamundo. Sus grandes hazañas las hizo con Trotamundo. Yo me moví de equipo en equipo sin importarme a dónde iba Iván Olivares y fui fanático de ese equipo porque realmente yo era fanático de Iván. Imagínate tú que Michael Jordan, en vez de haber jugado toda su vida, menos el último año, qué desastre, con los Bulls de Chicago, ¿verdad? Él hubiera tenido 5 o 6 equipos. Si tú eres fanático de Michael Jordan, te hubieras tenido que mover de equipo en equipo porque, bueno, porque que te guste Michael Jordan, pues, o a ti que te guste Cristiano Ronaldo y fuiste fanático del Manchester United y ahora tienes que ser fanático del Real Madrid, no te queda más remedio. Sigues al jugador. Y si Messi se va del Barcelona, pues te irás tú para el equipo que sea. Así es. Entonces, eso es lo que no se entiende del negocio. Todo el mundo quiere ver el béisbol romántico de los años 50, de los años 30, de los años 20, en donde tú pasabas toda la vida jugando para el mismo equipo. Pero quien impone la moda, quien cambia la estructura, quien cambia el béisbol, que fue el hombre que salvó y rescató al béisbol de la muerte segura, porque iba hacia la muerte segura, fue Baby Ruth. En 1919, los Medias Blancas de Chicago vendieron la Serie Mundial a favor de los Rojos de Cincinnati. La vendieron. Se descubrió, estaban los mafiosos metidos adentro. Es más, había mafiosos de la época de Al Capone. Un hombre que por cierto era de esa misma calaña, de Macería, de Maranzano, etcétera, etcétera, porque él era de Nueva York, Rothstein. Rothstein era el nombre del mafioso. Este mafioso era, como quien dice, el contador. Y él hizo que se vendiera la Serie Mundial de 1919, que los Medias Blancas de Chicago, que eran los grandes favoritos, los inmensos favoritos, perdieran la serie. Wow. Hubo hasta 6 peloteros que fueron descubiertos infraganti, más otros más que fueron suspendidos. Y estuvo a punto el béisbol de desaparecer. ¿Qué hizo el béisbol? Apretó la pelota, la hizo más, también lo ayudó la tecnología porque empezaron a haber máquinas para poder hilar, tú sabes que la pelota está hecha de hilo, que apretarla más, los bates se hicieron un poco más, digamos que más modernos. Hacerlo más espectáculo. Bajaron la lomita para que el pitcher tuviera menos ventaja y apareció un señor llamado Baby Ruth. Ese señor llamado Baby Ruth es el primer gran pelotero que se cambió del equipo para el enemigo fundamental. Él hizo lo que hizo Figo. ¿Te acuerdas de Luis Figo? Que Luis Figo jugaba con el Barcelona y cambió a Real Madrid. Helena de Troya. Y no tiene nada que ver con la Ilíada. Ahí es donde está el asunto. Llegó este señor
y fue cambiado, vendido de los Medias Rojas de Boston, en donde era uno de los mejores pitchers del béisbol y además era uno de los bateadores más atemorizantes al mismo tiempo. Lo vendieron por $100,000 para que el dueño de los Medias Rojas pudiera hacer una obra de teatro que quería hacer en Broadway. Y el hombre se financió, vendió a Baby Ruth y los Yankees de Nueva York fueron imbatibles durante todo el resto de los años. Y bueno, y la maldición del bambino le cayó a los Medias Rojas y duró 100 años, 80 años. El caso es que, me alargué mucho, pero el caso es que allí, en ese instante, en ese mismo momento, se abre el pensamiento de que esto no es nada más el deporte romántico, de que, bueno, el bambino, no, aquí esto es billete. Y el tipo se hizo dinero con su obra de teatro en Broadway. No voy a decir que no, pero los Yankees se convirtieron en el equipo más dominante de toda la historia del béisbol. Y desde ese momento también, porque hicieron un buen negocio. Más adelante, en los 70, entonces llega la figura del agente libre. Y la figura del agente libre lo cambia todo, Eduardo. Porque la figura del agente libre hace que por primera vez en el deporte mundial, el deportista sea dueño de sí mismo. Porque uno dice, no, porque Messi, porque Cristiano Ronaldo. No, esa gente no es dueña de ellos mismos. Porque ellos tienen una cosa que se llama pase, ficha, y esa ficha le pertenece a alguien, exacto, o a una corporación, o a una persona, o a un equipo, a quien sea. Y ellos la negocian. Exacto. Ellos lo que cobran es el salario, pero cuando tú dices, no, porque lo vendieron por $100 millones, de eso no le tocan a nadie. O sea, lo vendieron a Cristiano Ronaldo por $180 millones. El hombre ni se enteró de que lo que estaba pasando hasta que le dijeron, bueno, vamos a negociar tu salario, son tanto al año. Ah, ok. Sí, exacto. En el béisbol, tú eres dueño de ti mismo. Y a partir de allí, el fútbol americano, a partir de allí, la NBA, a partir de allí, sí, todo. A partir de allí, todos pueden ser agentes libres. En el momento que tú eres agente libre, que el primero fue, yo no me acuerdo ahorita, se me fue el nombre del tipo, un moreno norteamericano que por cierto la pasó muy mal por esto, en algún momento me viene a la mente, era un jugador de los Cardenales de San Luis, y hay una película de su vida, por cierto, bastante interesante. Él fue el primer agente libre, él se declaró agente libre, le costó muchísimo, fue el primer agente libre, y el primero que se metió en los billetes gordos fue Cash Fix Hunter, el Bagre Hunter, que fue el primero que realmente como agente libre pudo ir a la agencia libre y venderse él mismo al mejor postor. Ese es el caso. Entonces están los dueños de los equipos, están las grandes ligas como el gran chequeador, el comisionado, que es el que vigila que el comercio se haga bien, que no haya abuso. Exacto. Pero yo me vendo yo mismo. Ya no es tu equipo vendiéndome al otro equipo, aunque eso existe, mientras tú tengas el contrato conmigo. Pero cuando yo quedo libre de tu contrato, yo soy disponible para poder trabajar con quien a mí me dé la gana, como es la vida real. Exacto. El día que tú te fuiste de Venevisión, tú podías grabar una novela con quien tú quisieras. Exacto. Tú eres dueño de ti mismo. Ahora imagínate que tú no fueras dueño de ti mismo, y que tú te fueras de Venevisión, o que Venevisión te dijera, no vas a hacer más novelas. Bueno, te trancó. Te digo algo, hubo en una época, por ejemplo, yo tuve un contrato, el más largo que tuve fue 3 años. Ajá. Okay, ahí no me podía mover. Pero después más adelante empezaron a bajar esos contratos. Pero cuando terminó el contrato tú eras dueño de ti mismo. Sí, pero ¿sabes qué pasó? Ajá. Hubo un acuerdo entre los dos canales, donde el otro canal no te contrataba sino hasta dentro de 6 meses. O sea, tú tenías que pasar 6 meses de vacaciones obligatorias. Exacto, que no podías trabajar en el otro canal. A un acuerdo cruel y despiadado, por cierto. Bueno amigos, estamos como, ya lo estamos yendo, con Brother y Serpa. Cuando regresemos, me gustaría que Brother nos hablara un poco sobre la incógnita esa que tenemos con el estadio de fútbol. Que ha sido algo aquí en Miami, una noticia casi que a diario. No hablamos mal de los Marlins. No, ahorita vamos a... porque tú me preguntaste para que hablara mal de los Marlins. Yo no tengo ningún problema en eso. Mira, yo quería saludar a gente que nos está viendo. Fanny Vera, nuestra querida Fanny, Mariela Cifuentes, Yoli Domínguez, Keila Alfonso, famosa por su escuela, de Keiler Mecheo. Nuestra fan número 1, Milagros Guzmán, que nos ve todos los lunes, Mariela Cifuentes, Eduardo Morina de Argentina, Yulisa Bendaño, bueno, bastante gente siguiéndonos. Vamos a un corte. Para todos ellos, ya va, pero es verdad, Eduardo los va a saludar. Para todos ustedes, mi saludo, mi aprecio, mi cariño.
qué bonito que nos estén acompañando otra vez en estos lunes maravillosos, donde en cada programa abordamos temas que nos interesan a todos, a mí en especial. Me fascina tener invitados como el caso de Brodery, que ya van a ver de todas las cosas interesantes que nos va a hablar Brodery. Vamos al corte, Miki. Vamos al corte. Fowler, ¿es que te decía? Fowler. No. From. Es que me aparece siempre Scarface Hunter porque él fue realmente el primer agente libre, pero no es realmente agente libre. Un programa dedicado a promover el arte, música, ¿Sí ves por qué no acopla? Te puedo decir. No acopla porque no están saliendo al aire, no están con los micrófonos en No, no, mute. tranquilo. No, Pero están los micrófonos en mute. Algo que a ti te interesa decir, sobre todo. Están los micrófonos en del mute. exterior. Por eso no Yo acopla. vine porque me invitó Mickey. A que tú hables lo que tú quieras y yo hablo de lo que tú quieras. Y la idea es Vamos a hablar de todo. Sí, claro. Quiere hablar de muñeca, de No, pero tú sabes tú sabes lo que me gustaría que tocáramos en algún momento. Tu incursión en la cuestión del teatro. Ah, ok. Está bien, lo que Tú ustedes estás haciendo quieran. teatro, tú estás haciendo teatro y eso ahí. Ustedes hagan lo que ¿Cómo ustedes aterrizas ahí eso? No sé si tú lo quieres preguntar. Déjame que lo vaya. Ay, aprovecho que por fin voy a hacer publicidad a mi obra. Dale. Que no la Es hago. hora. Todos los lunes se me olvida. Es Se me hora. olvida. ¿Qué hora es? Ese dedo. Ah, yo te voy a decir. Yo te lo digo. Yo te doy el pie a ti. para comenzar a amar el arte de una manera ¿Qué era lo otro? Bueno, eso. Si hay algo que les interesa, vamos a empezar por el caso de Talent. un programa Está dedicado peludo. a promover el arte, Eso no va. gastronomía Ah, y no eventos vale. en la ciudad de Miami. No, porque no se forma. Frente a ti. Al lado de la cocina. Yo te voy a explicar y tú te vas a ver. Y yo Porque quiero tú preguntar lo también pediste, el doble de tiempo El algo doble de divertido. información. y el Alguna doble anécdota de divertida inspiración. que te haya hablado. Eso es quieres. Atrevidos. Quiero que nos menciones así A como partir del 2 curiosidad. de febrero, Algo todos muy, los muy lunes y divertido jueves que a haya la pasado. misma hora, 7 de la Cualquier noche. deporte. Atrevido. Si es béisbol, Un programa audaz, si es enfocado básquet a también. ofrecerte herramientas claras para que salgas de No tus hemos hablado del propias Mundial de Béisbol que limitaciones y empezó hoy. empoderarte en el logro de tus metas. Importantísimo. Nuestros Voy a invitados arrancar el han clásico. sido la Venezuela gran juega contra diferencia. Estados Unidos. Y en el 2017 tendremos Mira, el ahí llega, me acordé. Italia, Analizados desde el Estados punto Unidos, de vista del Venezuela y coaching Puerto por Rico. María Alejandra Celis. acompañada como siempre por José Eduardo Arispe, quien con su toque fresco Ahí lo vemos. y buena Yo vibra te cuento todo. comparte experiencias Todo lo que tú para su necesites, yo lo desarrollo integral. Atrevidos Atrevidos al doble. Oye, no me acuerdo cómo se llama el Los tipo. lunes y jueves. de 7 a 8 de la Car noche. Flush. Car, no, ese es un boxeador. IFM.com. Atrevidos, más allá de los límites. Ya estamos. De nuevo con ustedes a través de Pangea FM con el programa aquí con Eduardo Serrano, haciendo radio, la radio del futuro. Como habrán observado, o más que observado, bueno sí, porque Sí, lo están viendo por el internet y sobre todo he escuchado, estamos ante un veterano no solamente de la historia, sino él es un hombre de su casa misma. Lo domina a la perfección el lenguaje y cómo hacer esto. Gracias. Roderick, para reírnos un poquito nada más, ¿alguna anécdota así divertida? Que nos Lo que pasa es que la mayoría no se puede contar, ¿no? Pero me pasó en un juego de estrellas, no voy a decir dónde, que me encerraron en una Cabina. no, en una de las lavadoras gigantes que tienen para los uniformes, ¿no? Y entonces estuve encerrado ahí como casi una hora, esperando que me abrieran. Y el aire. No, sí tiene, o sea, ese no era el problema era que la prendieran. Son unos chorros así. Perdona que eso que tú acabas de contar me recuerda, en una conversación, una entrevista que tuve con David Concepción, me contó que en una época, 60, 70, que él estaba un slump que no bateaba y unos amigos le dijeron, tenemos que hacer algo contigo. Y agarró uno y dijo, yo sé cómo se te pasa eso, y lo metieron en la lavadora los uniformes y empezó a batear de nuevo. Eso me lo contó David Concepción. Bueno, ese es un cuento bastante viejo que te lo va a contar mucha gente, ¿no? O sea, se lo han hecho mucha gente. Eso lo hizo Paulino Casanova. Se lo hizo El famoso David 30-30. 30-30 fue que se lo hizo. Y él también me echó ese cuento a mí, y porque precisamente yo le estaba diciendo lo mismo, ¿no? Que una vez lo hicieron.
Y a lo mejor a mí me lo hicieron porque sabían el cuento también, ¿no? Ajá. Pero a mí me han pasado muchas cosas. A mí me iba a volver un pelotero de Grandes Ligas, por una tontería. Bueno, no, 400.000 cosas que no vienen en el cuento, pero lo que sí viene en el cuento es que básicamente a mí no me pasan muchas cosas graciosas en el béisbol porque yo lo respeto mucho, lo tengo mucha distancia. Y tengo mucha distancia con los peloteros. Yo no tengo peloteros que sean amigos míos. Trato de evitar eso porque para poder ser libre. Exacto. Básicamente, yo cuando veo que a los periodistas dándose besos y abrazos y cariño, y haciéndose cariño, invitando para su casa a los jugadores y viceversa, ya yo sé que ahí no vas a escuchar una mala frase, no va a haber un momento determinado en donde van a decir las verdades con respecto a ese pelotero porque son sus amigos, ¿no? Y yo he visto gente defendiendo a indefendibles y los he visto defendiéndolos a ultranza por el compromiso. Y es que cuando tú eres periodista, tú debes mantener el rigor periodístico y lamentablemente la mayoría de los comentaristas deportivos no se consideran por la misma fuente periodistas. O sea, yo no considero, por ejemplo, que si tú estás en Corea del Norte y tú eres periodista en Corea del Norte, tú seas amigo de los generales de Corea del Norte y seas amigo de Kim Jong-un o de Kim Jong-il, porque no vas a poder decir las verdades. Entonces, básicamente se trata de eso. Tú tienes que mantener la distancia. Tú eres respetuoso, tú eres conocido, lo saludas, etcétera, etcétera, más ya de ahí a salir después a echarte palo con el tipo y ese tipo de cosas que se hacen en la normalidad en el deporte, yo no estoy de acuerdo con eso. Cuando tú decías que hay grandes damas en el deporte, son uno de los grandes problemas que ha habido, sobre todo en Venezuela pasa sobre todo. ¿Ah, sí? Sí, en donde ha habido mucha relación y ha terminado empatados, casados, etcétera, etcétera, ha pasado en España, bueno. El caso más famoso es precisamente el de Iker Casillas, que se casó con la Caminero. Con la Carretero, Caminero, algo así. Se casó con una presentadora, una entrevistadora, y después, bueno, tuvieron problemas porque ahora se dice que Iker no habla, sino que habla la señora. Cosas como esa, ¿no? Que se pierde, como quien dice, el respeto a la fuente. De ahí provienen una cantidad de cosas que no vienen al caso. Que, por cierto, cuando tú hablaste de que hay grandes damas, tenemos grandes representantes venezolanas ubicadas en los canales más importantes en español del mundo y dominan el espectro. Te puedo hablar, por ejemplo, de se me van los nombres, Dios mío, estoy viejo. Adriana Monsalve, que está en Univisión, que estuvo en ESPN, ¿cómo se me va a olvidar el nombre? De Carolina Guillén, que es una familia de Guillén. No, gracias a Dios no se parece en lo absoluto, porque es una mujer hermosa. Sí, porque Osvaldo Guillén es bastante feíto. Sí. Osvaldo también está en ESPN. Carolina Guillén, está Carolina Padrón, también que está en ESPN, es decir, hay Elizabeth Pérez, que es en CNN, hay un grupo de mujeres, y quien inició todo esto, pues que es Mari Montes, ¿no? De Venezuela. Exacto. Pero fíjate que también hace muchos años arrancó en Venezuela y ha tenido repercusión afuera. Nikki Pauli, que era la comentarista de Fórmula 1. Claro, mi querida Nikki. Nikki está en ESPN ahorita. En ESPN Radio. Exacto. En ESPN Deportes y ella Radio. fue comentarista de Fórmula 1 y aquí trabajó bastante y comentó mucho. Pero ahora ella hace otras cosas. Estaba haciendo PR de muchos corredores y ahorita está produciendo, básicamente. Está produciendo y está haciendo PR también de ESPN Deportes Radio. Exacto. La cadena nacional, no las radios locales, sino ella trabaja para la cadena nacional. No, Nikki es genial, Nikki es una nota. Y sí, hay muchísimas venezolanas que están metidas en el mundo del... En la ciudad de Miami está prometido un estadio para el deporte del mundo, el fútbol. El señor David Beckham. Se propuso hacer aquí un estadio para armar un equipo y ser competitivo a nivel mundial también. Exacto. Esto, amigos del resto del mundo, ha sido un problema. Tenemos ya 4 años con la historia. Bueno, porque en esta ciudad todo es un problema. Porque se antepone
el interés personal antes de cualquier cosa. Y la política también, ¿verdad? Sí, exacto, Sí. y el interés personal de los políticos. Yo vi la negociación de los Marlins y cada vez que yo comento cómo fue la negociación de los Marlins, y la vi, estuve ahí. O sea, yo vi las reuniones, tanto en la ciudad de Miami como en el condado, vi las reuniones, vi los cabildos abiertos. Eso es una cosa espantosa. El cabildeo como se hace abiertamente, ¿no? Y se negocia abiertamente delante de todo el mundo. Mira, te cambio esto por esto, y si no, no te voy a aprobar aquello, si no me das esto. O sea, no es, vamos a estudiar el tema, vamos a ver qué más nos interesa, qué es lo que no nos interesa, si esto sirve o no nos sirve, sino vamos a ver qué me das tú a mí para ver cómo lo hago. No estamos hablando de robo de dinero, eso que quede claro, sino de intereses especiales. Y en el caso del estadio, ¿cómo lo ves? El caso del estadio es muy sencillo. Esto lo probaron en todas partes. Primero lo iban a hacer en Hialeah. no, el primer sitio donde lo iban a hacer era al lado del estadio de los Marlins, después lo iban a hacer enfrente, en el puerto, después lo iban a hacer al lado del estadio, perdón, el primero era el estadio del Heat, en el American Airlines Arena, después lo iban a hacer en el estadio de los Marlins, y ahora ellos compraron un pedazo de terreno que queda por ahí como por la 4 del Northwest, la 7 del Northwest y la 18. De Wynwood, En Wynwood, sí, por la parte de atrás de Wynwood, exactamente, ese es el sitio donde está. Ellos compraron, Marcelo Claure y el grupo que soporta económicamente a David Beckham, compró un terreno allí, pero hace falta otra parte de terreno que pertenece al condado, que pertenece a la ciudad de Miami. Y ahí es donde ha venido y se ha trancado el serrucho, porque entonces ahí vuelve otra vez los problemas con el montón de construcciones que se están haciendo allí. Allí hay viviendas de interés social en los alrededores. Eso no lo quiere ninguna de las personas que está haciendo la inversión allí, pero tampoco pueden agarrar y votar a esas personas de ese lugar. Eso se está convirtiendo en un centro de inmensos edificios enormes también que colapsan la zona. Es decir, hay una cantidad de problemas para hacerlo allí. Tú mencionaste Hialeah. Y desde que empezó el primer día de discusiones de los Marlins, yo empecé a decir en mis programas de radio, pero ¿por qué no hacen eso donde está el hipódromo de Hialeah? Pero no que tumben el hipódromo de Hialeah. En la parte norte del hipódromo de Hialeah cabe un estadio de béisbol muerto de la risa y se hace lo que hicieron unos estacionamientos hacia arriba. Hicieron un estacionamiento de 4 pisos, no lo hagas de 4, hazlo de 8. Exacto. Es muy difícil hacer un edificio de estacionamiento. Eso ni soporta peso, no hay que meterle mayores tuberías, no tiene que meterle... Estructuralmente es una cosa súper sencilla, es súper económica. Había que hacerlo allí. ¿Por qué? Porque en Hialeah, les guste o no les guste, a David Beckham, que quería un state of the art, eso fue lo que él dijo, que quería un state of the art, algo que se viera sensacional, le guste o no le guste, Hialeah es el centro del condado. Es más, no solamente es el centro del condado, es el centro de la zona bicondal, porque nosotros siempre que hablamos del condado hablamos de Miami-Dade, pero se nos olvida Broward, que es un condado que tiene una cantidad bastante importante de habitantes, que por cierto en muchos casos tiene mayor capacidad económica, en general. Entonces el punto aquí es a dónde lo ponían y cuánto iba a costar eso. Bueno, ellos resolvieron lo que les tocaba, porque se han portado muy bien, porque el grupo de Beckham ha hecho las cosas tal y como se le han pedido, se han portado bien. Y ya pagaron todo. No solo eso, sino que pidieron una extensión para poder entrar en el 2018 y no en el 2017 como se les estaba pidiendo, para darle más tiempo a la ciudad y al condado de poder decidir, pero siguen sin hacer las cosas que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque eso hay que cambiar hay que modificar el tipo de zonificación que hay, etcétera, etcétera. Eso va a ser un problemón. Que todavía, fíjate que no hay noticias. Si tú buscas noticias sobre lo que está sucediendo con el estadio de Beckham, no hay noticias. No, porque es unos titulares tímidos. Silencio. Y siempre en el mismo espacio. Búscate la última nota del nuevo Herald sobre el estadio de Beckham. Me encantaría que la buscaras si la puedes buscar. Búscate la última noticia. No, déjalo así, si es complicado. No. La última noticia del nuevo Herald con respecto al estadio de Beckham son 4 párrafos que no dicen nada. Pero tú sabes lo que es nada. Dicen, se sigue enredando el estadio de Beckham. Ese fue el titular. A mí me llamaron de la radio donde trabajo y me dicen, no, brother, y para que por favor nos hables de la nota que salió. Bueno, si te voy a hablar de la nota que salió, voy a hacer así. No dice nada. No hay nada nuevo, no hay una opinión, no hay una explicación, no hay nada. Nada de nada. Y ahí fue donde yo dije, bueno, mira, si tú quieres que te hable sobre esa nota, simplemente lo que está pasando es lo que ha venido pasando desde el día que esta gente compró el terreno. Nada. Y eso es lo preocupante, que no pasa nada. Y eso es lo que sucede. Yo creo,
muy sinceramente, muy honestamente, desde el profundo fondo de mi corazón, que para esta gente lo mejor que puede pasar es que no le aprueben el estadio. Porque va a ser un fracaso absoluto. La última vez que hubo MLS en la ciudad de Miami fue con el Miami Fusion. El Miami Fusion quedó campeón y al año siguiente estaba cerrado el equipo. Increíble. Empezando el año siguiente, no es que empezaron la temporada y fue mal, no señor. No. No arrancaron su temporada de defensa, lo vendieron no, lo cerraron. Porque no hay una fanaticada, que tenga la capacidad económica para poder ver béisbol, 81 partidos, para poder ver 40 y tantos partidos de fútbol de básquetbol, para ver 10 o 12 partidos de fútbol americano, para ver fútbol, soccer, no lo hay. Claro, si tú traes al Barcelona contra el Real Madrid, Claro, es distinto. Claro. a mí toda la gente me dice, no, porque vino Brasil contra Colombia. Pero, cónchale, además, era la venganza después de lo que le hicieron a Colombia en el Mundial. Exacto. ¿Verdad? De la barrabasada que se cometió con Colombia en el Mundial. Sí. Mi hermano, pero aquí viene Boca Juniors y juega con Independiente de Medellín, como vino, y se metieron en el Lócar y no había 2.000 personas. No había 2.000 personas. Aquí ha venido Boca Juniors a jugar con Independiente de Avellaneda, que es uno de los clásicos argentinos. Y no hay 2.000 personas. Aquí ha venido a jugar Venezuela contra Honduras y no llenan el Lócar, que es un estadio de 6.000 personas. Que aunque la comparación es buena, pues no tiene nada que ver, pero con el boxeo pasa más o menos lo mismo. No hay una fanaticada que llegue. Sí, fíjate que se llena. Salvo algunas peleas. Bueno, yo vi la pelea, la última cartelera que vi fue Erislandy Lara contra Yuri Foreman. Era la pelea de fondo, la pelea más importante. Y estaba lleno el Hialeah Park. Sí. Estaba lleno el Hialeah Park, muy interesante porque el Hialeah Park no es un buen sitio para esto, porque tiene una sola tribuna, es un hipódromo, tiene una sola tribuna, entonces hay como un VIP abajo, ponen en el medio del VIP, que vendría siendo donde está la mayor cantidad de gente apostando, ¿verdad? Lo que llaman el descubierto, ¿no? Que no tiene sillas, ahí ponen la tarima y está la pista de caballo, que no puedes hacer nada en la pista de caballo, entonces ahí está, puesta allí, pero no tienes del otro lado, no tienes una cuestión. El sitio perfecto para poner una cartelera de boxeo aquí, hay dos, son muy buenos. En Broward está el maravilloso Hard Rock Café, que tienen allí, que es espectacular para poner peleas de boxeo. Vimos una cartelera, mi esposa y yo allí, que estuvo bastante llena. Incluso vino Floyd Mayweather Jr. a ver la cartelera. Es más, estaba en una esquina. Busca las fotos para que se le enseñe a esta gente. Yo tengo fotos hablando con Floyd. Oh, sí, diciéndole, Floyd, eso no es así. Búscatelo ahí. Ajá. Y el American Airlines Arena. Claro, es el que yo pienso. Es muy grande. Pero, habría que tener. Pero yo creo que en la abajo. ¿Sabes cuánto cuesta eso? Sí, debe ser una. El alquiler. Sí. ¿Cómo se llama el gran hombre del boxeo? Don King. Don King, gracias. Hizo una cartelera allí. Trajo un par de cubanos, inclusive. Un cubano peso pesado que vino, ahorita no recuerdo el nombre porque realmente no es tan bueno. La Sombra Solís. Ajá. Sí. Vino La Sombra Solís y no llenó. no habían 1.500 personas, para serte honesto. Es más, no creo que haya habido 1.000 personas. Entonces, claro, la American Airlines Arena con 1.000 personas, aquello se veía como un erial, ¿no? Claro. Parecía como que había más periodistas que público, porque el público estaba totalmente disgregado y aquello se veía espantoso, muy disperso. El boxeo se ha ido como... La UFC le ha robado todos los espacios. Sí. Y con razón, porque la UFC tiene mucha... a mí no me gusta, personalmente me parece un poco demasiado sangriento para mi gusto. Y además es un batiburrillo de estilos que no permite apreciar bien lo que está sucediendo y a ratos es muy fastidioso, ¿no? Dos hombres tirados en el suelo que uno sabe que están haciendo muchas cosas técnicas, pero tú no las ves. No las conoce, además. ¿No? Hay una cantidad de cosas, hay una sapiencia bárbara. No, mira, tú lo que están haciendo ahí, pero yo veo que no se están moviendo el mundo. ¿Qué están haciendo? Hay una sapiencia para poderse quedar los dos allí. Cuando los dos se quedan trenzados es porque hay mucha sapiencia. Uno está diciendo al otro, mira, si me da un besito me dejará. O a la para ti, después se da unos rodillazos en la cara espantosos. Yo sé. Estoy de acuerdo contigo, me parece una salvajada. Correcto, pero le ha robado todos los espacios. Claro. Entonces, fíjate que le ha robado tanto los espacios que el epítome del boxeo es el pay-per-view. ¿Verdad? Ellos son pay-per-view todas las veces. Todas las carteleras de UFC son pay-per-view. Todas. Y venden todo.
Todo. Entonces, no son las artes marciales mixtas. Cuidado. No es el MMA, es el UFC. Es decir, es esa corporación, esa compañía que ha logrado que su show sea tan espectacular para la gente moderna, para los millennials, que se la pasan sentados atrás de una computadora, ¿verdad? Y que están acostumbrados a esos juegos. Cuando yo estaba chamo, lo que había era... ¿Cómo se llamaba? Pac-Man. No, ese no se llama Pac-Man, eso era ¿cómo se llama? Space Invader. El marcianito. ¿No? Y te acuerdas de la dos raqueticas. Sí, claro. Sí, la dos raqueticas. Ajá. Todas esas cosas eran para niños bobos como nosotros, pero es que ahora no, ahora todos los juegos son con asesinatos, Ahora, yo no con sé, muertos. pero no estoy de acuerdo, no sé si los bobos éramos nosotros o ahora está lleno de bobos. Bueno, Porque no sé, yo estuve viendo hace aproximadamente 20 minutos, estaba en el Dolphin Mall y había un muchacho jugando un juego de esto, y entonces hasta que vi que le partieron la cabeza a un tipo, salió aquel sangrero así, yo dije, bueno, hasta aquí llegué yo de ver el jueguito, que se veía muy interesante, además, bueno, unos policías persiguiendo gente, pero bueno. No, ya incluso le dan un realismo a la Y ni sangre. hablar, es lo que te decía, ni hablar del nivel de realismo. O sea, El realismo es salvajada. impresionante. Impresionante. Bueno, Hablando de realismo, chicos, el realismo mágico, Ajá. el premio Nobel García Márquez. García Márquez. Gabriel García Márquez. García Márquez tenía un conflicto interno con él mismo, porque él decía que él no sabía lo que pasaba con el dedo. Eduardo sí sabe. ¿Qué pasa con el dedo? Porque tú sabes lo que es que tú hagas 100 años de soledad con aquel montón de tipos que se llamaban igual. Sí, todos buen día. Todos eran Aureliano Todos Buendía. eran buen día. No, todos eran Aureliano, además. Aureliano, Aurelito, Aureliano. Ajá, todos se llamaban igual. Pudieras llevar la hilación de aquello, pero tuvieras en la mente el dedo. Porque es que el dedo uno lo puede llevar en la mente, no solamente en la mano. en los pies también. En los pies también. Claro, esos son unos dedos chiquitos. Tu entusiasmo. Es falange, falangina y falangeta. Esta. Ajá. ¿Cuál de las tres es la tuya? Las tres. Las tres. Cuéntame qué pasa con tu dedo. Bueno, viste que brother es un veterano en la radio. Yo echaba... Él sabía para dónde iba. Comenté aquí backstage. Oh, ¿Viste? Que en los programas yo normalmente no promociono mi obra de teatro que está en el Paseo de las Artes. Y mire cómo lo montó, brother. Fue hilando una cosa con el otro y me llevó a la Y además metí ahí a García Márquez que no tiene absolutamente nada que ver con el cuento. No, pero es que además de que tú nos vas a contar, Eduardo, Sí. lo de tu dedo, eso nos va a llevar también a que después Brother nos cuente cómo aterriza él en el teatro. Pero cuéntanos lo del dedo, claro. porque sabemos que es un éxito total. Sí, a toda la gente que nos Un está- saludo a mi mamá. Un saludo a mi mamá y a mi Por papá. favor, saluda a mi mamá que está oyendo y ella es fan ¿Verdad? tuya. Sí, Gladys se llama. Gladys, ¿cómo estás? Un placer. Aquí te tengo a tu hijo. ¿Qué dice Gladys? Ya te oigo. Ajá. Ella es así expresiva. Ajá. Gladys, un beso, Gladys. Aquí tengo preso a tu hijo en nuestro programa. Nos está deleitando, como siempre, con todas sus anécdotas y sus comentarios y su sapiencia en el mundo del deporte. El Caribe Palma te manda un abrazo también. Al Caribe, un abrazo también. Se sabe de gracias. caballo. Sí, por Dios. Y esa es otra cosa que a mí me la arrancaron del alma. Los Esa- caballos. La Venezuela nuestra, y no vamos a entrar para allá, pero nuestros 5 y 6 de los domingos. El dedo nos quedamos. ¿Se acuerdan? Así. Ese ruido, no, Ese sonido. Ese sonido brillante. Lo Partida mala para Eduardo Serrano que se partió un dedo. ¿Qué pasó con el dedo? Que no me dijiste nada. En el Paseo de las Artes estamos presentando una obra que se llama Ese Dedo, que la protagonizamos Pablo Porras. Pedro Pablo PPP. Porras. Ajá, y yo, un servidor. Es la historia, Eduardo Serrano. es la historia de un urólogo que recibe a un paciente que por primera vez va a una entrevista con un urólogo y su angustia es qué va a pasar con el dedo, porque una de las primeras preguntas que hace sobre la marcha es esa. Y es divertidísimo porque Pedro Pablo está de verdad genial en su actuación, la gente se muere de la risa y ha sido tan exitosa que llevamos 3 temporadas consecutivas en el Paseo de las Artes, que eso no lo había hecho nadie, hemos batido el récord. Eso es récord. Y la cosa ha tenido tanto éxito que este fin de semana que terminó nos abrieron las puertas y va a seguir sin límite de tiempo Ese Dedo en el Paseo de las Artes.
Tú sabes que yo tengo tanta mala suerte en la vida, Pero, que la única vez que yo iba por un urólogo, me tocó con Shaquille O'Neal. y menos mal que fue una consulta médica. No, lo bueno fue que me hicieron el examen de la próstata y se me aclaró la garganta, tenía unas cositas en la garganta. Un par de nódulos salieron. ¡Pam! Mira, pero brother, y también en su no sé cómo decirlo, su curiosidad, porque brother, yo pienso que tú amas todo esto, el escribir, dirigir, actuar. Quiero decirle, brother, pasó por la experiencia de actuar en el Paseo de las Artes, en 2 obras. Sí, Sí, llevo tres micros. 3. Ajá. Sí, me gustan los micros. Y entonces, estuviste con Con Carlita Angola. Carlita Angola. Me tocaba hacer de un cubano. Sí, yo lo vi. Genial, ¿Sí genial. te gustó? Sí, verdad. Tan bello Eduardo. Eduardo cree que yo le voy a creer. ¿Tú crees que yo le voy a hacer caso? ¿Tú crees que yo le voy a creer a él que yo estuve genial? ¿Tú sabes quién es? No, ¿Tú sabes quién es Eduardo Serrano, verdad? No, pero tú sabes cuál era pero tú sabes, pero yo te vi como espectador, ¿verdad? Y también Sí. con mi parte profesional. Tan bello. Entonces, ¿qué tenía? El personaje que tenía la desfachatez de ser libre, porque tú nunca intentaste actuar. No, No, era tú yo. eras como tú imitando a un cubano. Y eso Exacto. le daba frescura. Y Carla sí estaba muy metida en el texto, muy buscando ser actriz. Y entonces- además yo rompía el texto todas las noches. Sí, Nosotros llegamos a hacer hasta 12 funciones en una noche. mi madre. Porque de verdad que no fue un gentío, pero fue una cosa extraordinaria, porque era el debut de Carla Angola. Y Carla Angola es una celebridad y acababa de llegar, ¿no? Sí. Y de verdad que fue muy chévere, porque yo en todas las funciones hacía mi papel de una forma completamente diferente. Yo le metía chiste, la dejaba muda, la pobre muchacha me quedaba viendo así como, ay, que yo te responda Y ahora. hacía una pregunta que no tenía nada que ver con la obra. Nada, me metía con el público. Yo salía y entraba 2 o 3 veces, entonces en el camino iba hablando con la gente. Se me fueron ocurriendo chistes con eso. Y entonces al final la obra nos mandaron a bajarle el tiempo, porque la obra era de 13 minutos, no de 15. Y terminamos teniendo funciones de 24 y 25 minutos, porque yo me ponía a hablar con la gente. Y la gente se reía. y La gente entonces- muerta, la risa. Salía la señora. Tú sabes que, yo no sé si a ti te ha pasado, pero los jueves llevan al Paseo de las Artes a los señores La gente mayores. mayor, sí. Sí, la mayoría son cubanos. Sí. Ajá, y me preguntaban, salía preguntándome de qué parte de Cuba era yo. Tan linda, tan linda, se me hacía sentir muy bien. Es más, ese es el mejor piropo que me echaron ahí. ¿De qué parte de Cuba tú eres? De Guarena. Ese De no- Guarena. Yo decía, no, yo soy de Guanabacoa. ¿De qué parte No, de Cuba tú eres que no te no. ubicamos? Es que tú tienes como, vaya, como que a veces suena como de campo, otra vez suena de La Habana, de la capital, otra vez suena como de La Habana campo. Vaya, hay momentos en que me suena a mí como oriental, como si fuera de Santiago. De Villa Clara. Vaya, villaclareño. Pero yo soy pinareño, porque los pinareños somos brutos, ¿sabes? Vaya, eso es reconocido. El pinareño es como el pastuso en Colombia, Como el como el gocho que, Sí, que le llaman. con ellos se meten mucho, pues son buenos. Claro. Es lo mismo que pasa. Fue una buena experiencia para ti. Muy divertida, ¿Vas muy a volver? divertida. Me encantó la recepción que me diste tú, me encantó mucho Alba, las cosas que me dijo Franklin. Es tan espléndido con sus comentarios, tan espléndido, tan detallista. Me decía tantas cosas, mira, cuando dijiste esto, cuando dijiste aquello, o sea, tú le pusiste tanta atención a esto, así. Ahí está la foto, ahí está la foto. El tipo, Ese ah, es- Moisés Magariño, con el que hice Moisés está aquí, en las mañanas, Sí, en esta sí, radio Pangía. Sí. Sí, como no, Moisés Magariño, con el que hice una obra que se me ocurrió escribir. Ujú. Fue un desastre, porque bueno, yo no sé escribir, pero no importa. La gente se divirtió, que era, me agarraron el bate, ¿no? Exacto. Exacto. Lo mejor fue eso, ¿no? La recepción de las personas, el trabajar una amistad con Moisés, a quien no conocía, el trabajar una bonita amistad con Carla. ¿Sabes? Yo hice otra obra antes, que la hice con Soraya Alcalá, que se llamaba La Voz del Mundial. También fue muy divertida, ¿no? Todas las que he hecho son así cómicas y divertidas. No, pero esa no es.
Bueno, Diga, brother, pero tú dices ¿qué que... comentarios? Perdón. No, que iba a decir que él dice que, que fue un desastre porque él no sabe escribir. Después de lo que hizo el esquiador venezolano del mundial, cualquier cosa se vale. Cualquier cosa. Brother, háblanos del mundial que ya comenzó. Mira, el Clásico Mundial comenzó hoy con una sorpresa mayúscula, que es Italia. la derrota Israel. Ah. Israel le ganó a Corea. Corea. Corea, que es uno de los 6 o 7 mejores equipos del mundo, cae abatido por este Israel que está llena de peloteros norteamericanos, evidentemente. En este intento que algunos aplauden y otros hablan muy mal de las grandes ligas de expandir el béisbol, en donde existe la frustración de que no están los mejores, de que hay muchos peloteros que se bajan de los equipos, que hasta última hora nadie sabe quiénes son realmente los que van a jugar por los diferentes países, en donde hay muy poco compromiso de parte de los peloteros y sobre todo de los equipos de grandes ligas que ponen muchas trabas. Y evidentemente pues arrancó ya a las 10 de la noche, dentro de una hora vuelve a jugar Israel. Israel va contra Holanda, contra las Antillas Neerlandesas, que básicamente como se llama ese equipo. Seguida. Venezuela, ¿cómo No la juega ves? 2 veces seguidas porque en Corea, que es donde está jugando ya el de las 5 de la mañana fue ayer y el de las 10 de la mañana Por los hoy. horarios, sí. Claro. ¿Cómo ves a Venezuela? Venezuela tiene un nuestro Omar Vizquel. Omarcito Vizquel ha tenido muchos problemas en la selección de Venezuela desde el punto de vista organizativo, ha tenido muchos problemas políticos como lo tiene el país, han habido problemas tremendos. Omar Vizquel en un momento determinado salió por todas partes que estaba botado y tuvieron que hacer unas grandes negociaciones porque bueno, asuntos de política, porque salió abrazándose con el de la Polar, con Mendoza y salió con una gorra de Martín Polar y otra de un banco, etcétera, etcétera, y entonces estos se molestaron y patatín y patatán, todo este desastre que pasa con Venezuela. Sí. Venezuela tiene un trabuco tremendo, sobre todo a nivel de bateo. Miguel Cabrera en primera, en segunda base José Altuve, 2 de los mejores bateadores del béisbol, por no decir los 2 mejores bateadores de la Liga Americana en este momento, ambos. En el shortstop va a estar Alcides Escobar, uno de los mejores defensivos del béisbol. En tercera base va a estar el de aquí, Martín Prado, de los Marlins, el capitán, como le dicen, capitán del equipo de los Marlins desde el día que llegó, tiene 2 años apenas con los Marlins, es capitán desde el día que entró en el equipo. En los jardines Ender Iniciarte, Odubel Herrera y Carlos González. Ahí hay velocidad y fuerza, más velocidad que fuerza. Me gustaría que hubiera más fuerza, pero bueno, no está disponible. Pero hay velocidad y fuerza en ese outfield, muy buena defensiva. En líneas generales, el catcher es Salvador Pérez, uno de los mejores catchers del béisbol en este momento. Félix Hernández va a ser el abridor del primer juego, el gran lanzador venezolano, uno de los mejores lanzadores de las grandes ligas, por no decir que el mejor de la Liga Americana. Ahorita ya está un poquito más parejo eso. Pero después vienen los problemas. Después está Martín Pérez, que es el segundo, que es un buen lanzador, es un buen abridor de grandes ligas, él lanza con los Rangers de Texas. Después de allí hay que ver si va a lanzar Jhoulys Chacín, a ver si va a lanzar, quién va a lanzar a partir de ese momento, quiénes son los que lanzan después de ahí. Y hay que ver cómo está físicamente el Kid Rodríguez, que vendría siendo el cerrador del equipo, Yanmar Gómez, que era el otro que iba a estar ahí, se bajó, se han bajado varios lanzadores y eso le ha traído problemas pues a esta selección. ¿Argentina compite? No, Argentina no compite. Argentina pasó por una eliminatoria previa y no. Fue eliminado por Colombia en la eliminatoria previa. Aquí en Miami juega Colombia, Canadá, Estados Unidos y Dominicana, que es el grupo D, y el grupo C es Venezuela, México, Puerto Rico e Italia, que son los que juegan en México, juegan en Jalisco. Amigos. Señor Eduardo, yo sé que usted me mandó a cerrar la puerta. Dios mío, pero ¿qué hace usted? Bueno, pero es que ahora? usted me mandó a cerrar la puerta, pero yo convencí al señor Paredes que me dejara entrar. Yo tenía que preguntarle algo al señor Gorder. Mire la hora. El señor Gorder, y que yo lo admiro tanto y lo oigo Tan siempre. bello. Mire, señor Gorder, yo le quería preguntar una cosa. ¿Usted qué deporte hace? ¿Usted nunca ha hecho deporte? Yo lo veo dominó. un poquito gorderito. Yo dominó. Yo jugué béisbol hasta la universidad, jugué con la Universidad Central de Venezuela en el clase A y estuve un año en el AA. ¿Qué posición jugaba? Yo era pitcher. Ah, pitcher. Yo era pitcher. ¿Estaba sí. piche? Yo estaba pitcher, sí. A veces, ¿no?
pero cuando me bañaba no. Es importante Bueno, que... yo me voy, ya me van a regañar. Señor Mique, gracias por dejarme entrar. Y el Adiós. café para brother. Exacto. ¿Qué pasó Un con el cortadito. café, No, señor? yo se lo voy después afuera porque se enfrió. Pero un Pues, entonces, cortadito para mí, brother. Gracias, mi doña, gracias, no vuelvan. Tan bella, ¿verdad? ¿Cómo se llama ella? No, yo le quité el nombre. Ah, Se llama Doña Clarita. Sí. Clarita. Ella siempre está más clara que todo el mundo. Ah. Brother, y además está decirte, mira, se fue la hora. Yo Qué sé, esposa, ¿no? se fue la hora. Profesor, y- el 9 en punto. Ya hablo Sí, señor. No, tú no hablas mucho, tú hablas muy bien y hablar todo lo que has hablado ha sido excelente. Gracias. Lástima que la horita se nos va tan rápido. Sí, ahora vamos a hablar sobre los ataques sirios en Cisjordania. No. Wow, qué horrible, sí. Bueno, señoras, señoras y señores del mundo, de Latinoamérica, de todas partes, de que donde nos estén escuchando, reciban nuestro agradecimiento, tanto de Miki como mío, por estar en nuestra sintonía, como todos los lunes aquí con Eduardo Serrano, a través de Pangía FM. Los invitamos para la próxima semana que nos acompañe con un nuevo programa que todavía no sabemos el tema, pero seguro va a ser muy interesante. ¿Me pueden volver a invitar la semana que viene? No, mentira. Yo estoy seguro que sí, bueno, brother, y tiene tema para, no para 2, para 60 programas y quizá más. Fue un placer, brother, tenerte aquí, un honor. Gracias por la invitación. Y si ustedes me ven ahí, que yo estoy haciendo, porque hay gente haciéndome preguntas, que están oyendo el programa y me están haciendo preguntas. Por ejemplo, aquí me está preguntando precisamente alguien que por qué Israel juega 2 veces hoy. Entonces, claro, tengo que responderles a eso, pues, porque están oyendo. Tienes que seguirte. Porque Así, bueno, @beisbólogo, en donde sea. En Así todas es. partes es ese. @beisbólogo. ok, y la gente tiene que seguir en Pangea porque seguimos con Movida 305. Exacto. Amigos, se les quiere mucho, gracias por haber estado con nosotros y los esperamos el próximo lunes a las 8 de la noche aquí en Pangía FM, aquí con Eduardo Serrano. Miki Mata. Un placer estar con ustedes. Mi mamá te devuelve el saludo. Ah. Que muchas gracias por el saludo, dice mi mamá. Ah, y para ti un beso. Mira, ahí está una de las fotos. Sí, mírate tú, ya llegó la foto. No, era una, pero es que en el Facebook de él no la conseguí con el mío. No, pues tienes que buscarlo en el mío. No, ahí está Mayweather, pero no, ahí no Ahí estaba está Mayweather. Mayweather. Y nosotros atrás. Gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotros. Saludos de parte de Brody. ¡Epa! ¡Qué volado, bro! Oye, chale, vale, pero dime que estoy despeinado, bro. Yo sé que No, me- tú, ¿Cómo están? ¿Qué pasó? ¿Qué es por ahí? ¿Qué me va a regalar? ¿Quién está ahí? Mariela Cifuentes. Mira, saludos a María Cifuentes. que Saludos, se- Marielo, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Te esperamos el próximo lunes. Gracias a todo el mundo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Lo dejamos con los chiquitos de Movida 305. Hola, ay, estás vivo. Aquí está el señor Randy. Para los que no lo conocen, How are you? ese es jefe de esta radio. ¿Cómo están? Sí, le pongo el puesto al papá. Sí, estoy como me enferma Bueno, también. buenas noches para todo el mundo. Camarógrafo, don César. Y Gracias. buenas noches.